quiso humillarme. Yo saqué el sobre. Fue en la cena de aniversario de mis padres, 50 años de casados, cuando Carolina se levantó de la mesa con una copa de vino en la mano y anunció sonriendo, como si compartiera la mejor noticia del mundo, que estaba embarazada de 3 meses. Todos aplaudieron, mi madre lloró de emoción, mi padre me abrazó fuertemente. Pero entonces Carolina agregó, mirándome directamente a los ojos con una frialdad que nunca le había visto. Y Alejandro sabe que no puede ser suyo, porque hace 6 meses que no tocamos ese tema. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. La copa de mi madre se estrelló contra el suelo. Mi hermana fue la primera en reaccionar, poniéndose de pie bruscamente y preguntando qué demonios estaba pasando. Carolina se recostó en su silla, acariciándose el vientre con movimientos lentos y deliberados, saboreando cada segundo de mi humillación pública. Explicó con una calma perturbadora que había conocido a alguien más, alguien que sí la valoraba, alguien que sí quería formar una familia de verdad. Mi cuñado intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Mis sobrinos miraban confundidos, sin entender por qué el ambiente había cambiado tan drásticamente. Yo permanecí sentado, sintiendo las miradas de todos clavadas en mí, esperando que estallara, que gritara, que hiciera una escena. En lugar de eso, tomé mi copa de vino, bebí un sorbo largo y lentamente saqué un sobre Manila de mi chaqueta. Lo deslicé sobre la mesa hacia ella. Ábrelo, fue todo lo que dije. Carolina y yo llevábamos 12 años de matrimonio. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba pedagogía y yo ingeniería civil. Fue un noviazgo de 6 años antes de casarnos, tiempo en el que construimos lo que yo creía era una relación sólida basada en confianza mutua. Durante los últimos 4 años habíamos intentado tener hijos sin éxito. Cada prueba negativa era un golpe silencioso que Carolina encajaba con aparente resignación, pero ahora entendía que esa resignación escondía resentimiento. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía excepto yo, era que hacía 3 meses había recibido una llamada anónima. Una voz de mujer me había dicho que mi esposa frecuentaba un hotel del centro todos los jueves por la tarde. Contraté a un investigador privado. Las fotografías que ahora descansaban dentro de ese sobre eran devastadoramente claras. Y había algo más, algo que convertiría esta traición en su peor pesadilla. Mi padre exigió saber qué contenía el sobre. Carolina lo abrió con manos temblorosas, y cuando vio la primera fotografía, su rostro perdió todo el color. Eran imágenes de ella con Mauricio, el esposo de su mejor amiga Daniela, entrando y saliendo de habitaciones de hotel, besándose en el estacionamiento, abrazados en restaurantes discretos. Pero no era solo eso. Entre las fotografías había documentos médicos, mis documentos médicos, fechados de hace 8 meses, reportes de un urólogo confirmando que yo era perfectamente fértil, con conteos espermáticos excelentes. También había capturas de pantalla de mensajes entre Carolina y Mauricio, donde ella admitía haber estado saboteando nuestros intentos de concebir durante años, usando anticonceptivos a escondidas, porque no quería tener hijos con alguien tan aburrido y predecible como Alejandro. Mi madre recogió una de las fotografías del suelo donde Carolina la había dejado caer. ¿Con el esposo de Daniela?, preguntó con voz quebrada. ¿Con el padre de esos 2 niños pequeños? La infidelidad de Carolina no era solo contra mí. Estaba destruyendo otra familia completa. Mi hermana Lorena tomó su teléfono inmediatamente. Daniela tiene que saber esto ahora mismo, dijo con furia en la voz. Carolina intentó detenerla, levantándose bruscamente y tratando de arrebatarle el teléfono, pero mi cuñado se interpuso. Ya hiciste suficiente daño, le dijo con desprecio. Carolina me miró entonces, buscando quizás algún rastro de la compasión que siempre le había mostrado, alguna señal de que yo la protegería como siempre lo había hecho. Pero lo único que encontró en mis ojos fue la misma frialdad que ella me había mostrado minutos antes. ¿Hay más?,
dije finalmente, rompiendo el silencio tenso. Saqué otro documento del bolsillo interior de mi chaqueta. Era un contrato de arrendamiento a mi nombre, fechado de hace 2 meses. Había alquilado un departamento nuevo sin que ella lo supiera. También tenía una cita programada con un abogado especializado en divorcio para el lunes siguiente. Había transferido discretamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada, algo completamente legal, dado que era dinero que yo había aportado de mi salario. El departamento donde vivimos está a nombre de mi familia. Continué con voz calmada. Técnicamente has estado viviendo en propiedad ajena durante todos estos años. Tienes hasta el domingo para sacar tus cosas. La mandíbula de Carolina cayó. Ella siempre había asumido que la casa era de ambos. Nunca había preguntado sobre los papeles de propiedad. Mi padre, un hombre de principios rígidos que había construido su matrimonio sobre la lealtad absoluta, se puso de pie lentamente. Miró a Carolina con una mezcla de decepción y asco que nunca le había visto dirigir a nadie. No eres bienvenida en esta familia nunca más, declaró con voz firme. Y si ese niño existe realmente, más te vale que Mauricio esté dispuesto a hacerse responsable, porque Alejandro no va a criar al hijo de la traición. Mi madre, siempre la mediadora, la que buscaba el perdón y la reconciliación en cada conflicto familiar, simplemente volteó la cara. Ese gesto, más que cualquier palabra, confirmó que Carolina había cruzado una línea irreparable. Mi hermana ya estaba hablando por teléfono con Daniela, explicándole entre sollozos lo que acababa de descubrirse. Podía escuchar los gritos de incredulidad de Daniela, incluso desde donde estaba sentado. Carolina intentó una última estrategia desesperada. Se dejó caer de rodillas junto a mi silla, lágrimas corriendo por sus mejillas, suplicando perdón. Decía que había sido un error, que el estrés de no poder concebir la había vuelto loca, que Mauricio se había aprovechado de su vulnerabilidad. Por favor, Alejandro, podemos superarlo. Podemos ir a terapia de pareja, rogaba aferrándose a mi brazo. Pero sus palabras sonaban huecas, ensayadas, desesperadas. La misma mujer que minutos antes había anunciado su infidelidad con orgullo desafiante, ahora se rebajaba a implorar, porque se daba cuenta de que su plan había fracasado estrepitosamente. Ella había esperado que yo fuera demasiado orgulloso para revelar mi supuesta infertilidad, que me quedaría callado por vergüenza. No contaba con que yo ya supiera la verdad. Me puse de pie, obligándola a soltarme. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, le pregunté mirándola directamente. ¿Cuánto tiempo llevas saboteando nuestro matrimonio mientras yo trabajaba horas extra para pagar tratamientos de fertilidad que nunca necesitamos? Ella no respondió, solo sollozaba de manera casi teatral. ¿Y el embarazo es real o solo otra mentira para forzar un divorcio en tus términos? Nuevamente silencio. Mi cuñado revisó el sobre y encontró algo más que yo había incluido. Eran extractos bancarios mostrando que Carolina había estado retirando pequeñas cantidades de nuestra cuenta conjunta durante meses, sumas que individualmente no levantaban sospechas, pero que en total sumaban casi 5,000. Dinero que probablemente había usado para financiar sus encuentros con Mauricio. 22 de abril, dije finalmente. Todos me miraron sin entender. Ese fue el día en que empezó todo, ¿verdad, Carolina? El día que te encontraste con Mauricio en esa conferencia de educación en el hotel del centro. Sus ojos se agrandaron. Sí, sé exactamente cuándo comenzó esta traición. El investigador fue muy minucioso. 8 meses, Carolina. Has estado mintiéndome en mi cara durante 8 meses completos. Mi voz seguía calmada, pero por dentro sentía un vacío enorme. No era solo el matrimonio lo que había perdido, era la confianza en mi propio juicio. Había compartido mi vida con esta mujer durante casi 2 décadas, sin ver las señales, sin notar que me despreciaba. Mi madre finalmente habló, su voz pequeña y rota. ¿Por qué lo hiciste aquí, Carolina? ¿Por qué arruinar la celebración de nuestro aniversario? Era una pregunta que yo también me había hecho.
Carolina podría haberme dicho la verdad en privado. Podríamos haber manejado el divorcio discretamente, pero ella había elegido la humillación pública deliberadamente. Porque quería lastimarlo, respondió finalmente Carolina, con una honestidad brutal que al menos merecía reconocimiento. Quería que todos vieran que no era el hombre perfecto que todos creen. Quería destruir esa imagen inmaculada que su familia tiene de él. Ahí estaba, la verdad desnuda. Mi crimen no había sido ser mal esposo. Había sido ser suficientemente bueno como para hacer que ella se sintiera inadecuada por comparación. La cena había terminado, por supuesto. Los invitados que no eran familia directa se habían marchado minutos después de que estallara el escándalo, probablemente agradecidos de escapar de la incomodidad. Mis sobrinos fueron llevados a otra habitación por mi cuñado. Daniela llegó 30 minutos después, y la confrontación entre ella y Carolina fue explosiva. Daniela abofeteó a Carolina 2 veces antes de que mi hermana la separara. «Mis hijos te llaman tía», gritaba Daniela. «Cenabas en mi casa, dormías en mi cuarto de huéspedes cuando peleabas con Alejandro, y todo ese tiempo te estabas acostando con mi esposo». Mauricio aparentemente había negado todo cuando Daniela lo confrontó telefónicamente, pero cuando ella mencionó las fotografías, la llamada se cortó abruptamente. Hasta ese momento, yo había mantenido la compostura, pero ver el dolor de Daniela, una mujer inocente destruida por esta traición, finalmente quebró algo dentro de mí. «Tienes razón en algo», le dije a Carolina, antes de irme esa noche. «No soy perfecto, pero al menos soy honesto, y esa es una diferencia que tú nunca entenderás». Recogí mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Mi padre me detuvo con una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto exponiéndola así», me dijo en voz baja. «No dejes que te haga sentir culpable por defenderte». Asentí, incapaz de confiar en mi voz en ese momento. Mientras salía de la casa de mis padres, podía escuchar a Carolina aún llorando adentro, ahora consolada solo por su propia madre, a quien habían llamado para que viniera a recogerla. Nadie más quería estar cerca de ella. Subí a mi auto y permanecí sentado en el asiento del conductor por 10 minutos completos, las manos aferradas al volante, procesando finalmente todo lo que acababa de suceder. Mi matrimonio había terminado de la manera más espectacular posible. Pero extrañamente no me sentía devastado. Me sentía liberado. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas, mensajes y visitas inesperadas. La noticia de la infidelidad de Carolina se había esparcido por nuestro círculo social como fuego en pasto seco. El lunes por la mañana, cuando llegué a mi oficina de ingeniería, 3 colegas que conocían a Carolina de eventos corporativos se acercaron para expresar su solidaridad. Aparentemente ella había publicado una versión completamente distorsionada de los hechos en sus redes sociales durante el fin de semana, pintándose como la víctima de un esposo controlador e insensible que la había empujado a los brazos de otro hombre por su frialdad emocional. Pero su estrategia de victimización colapsó rápidamente cuando varias personas que habían estado en la cena de aniversario comenzaron a compartir la verdadera historia. Mi hermana Lorena resultó ser una aliada inesperadamente feroz. Ella había recopilado testimonios de al menos 6 personas que presenciaron el anuncio de Carolina y mi respuesta calmada con las evidencias. Lorena publicó una declaración en su perfil, con permisos de los testigos, describiendo exactamente lo que había ocurrido esa noche. Mi cuñada intentó humillar públicamente a mi hermano en el aniversario de nuestros padres, anunciando su embarazo con otro hombre como si fuera un triunfo. Lo que no esperaba era que Alejandro ya supiera todo y tuviera pruebas documentadas de su traición sistemática durante meses. La publicación se volvió viral en nuestra comunidad, recibiendo cientos de comentarios de apoyo para mí y condena para Carolina. Varios conocidos compartieron sus propias experiencias, donde Carolina había demostrado comportamiento manipulador que ahora cobraba nuevo sentido. El martes me reuní con el abogado que había contactado semanas antes, Fernando Campos,
un especialista en derecho de familia con 30 años de experiencia. Le mostré toda la documentación que había recopilado, las fotografías del investigador privado, los mensajes recuperados donde Carolina admitía haber saboteado nuestra concepción, los extractos bancarios mostrando los retiros no autorizados. Fernando revisó todo meticulosamente durante casi 2 horas. Esto es uno de los casos más documentados que he visto, comentó finalmente. Con esta evidencia puedes solicitar el divorcio por causal de infidelidad, lo cual en nuestro sistema legal te favorece significativamente en la división de bienes y elimina cualquier posibilidad de pensión compensatoria para ella. Me explicó que, dado que la casa estaba a nombre de mi familia y la mayoría de nuestras posesiones habían sido adquiridas con mi salario, Carolina tendría muy poco reclamo sobre los activos del matrimonio. Pero lo que realmente me impactó fue lo siguiente que descubrió Fernando al revisar nuestros registros financieros conjuntos. Alejandro, hay algo más aquí que debes saber, dijo con tono serio. Tu esposa abrió una tarjeta de crédito a nombre de ambos hace 6 meses usando tu información personal. Tiene una deuda acumulada de casi 12,000. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo es posible? Nunca firmé ninguna solicitud de crédito. Fernando explicó que lamentablemente no era inusual que cónyuges falsificaran firmas para obtener crédito, especialmente cuando tenían acceso a toda la documentación personal del otro. Revisamos los estados de cuenta de esa tarjeta fantasma. Los cargos eran reveladores: hoteles, restaurantes caros, joyería, ropa de marca. Carolina no solo había estado financiando su aventura amorosa con nuestros ahorros, había estado endeudándome activamente para mantener su doble vida. Esto es fraude financiero, declaró Fernando con firmeza. Puedes presentar cargos criminales si lo deseas, además del divorcio civil. La idea me revolvió el estómago. Por más traición que hubiera, la posibilidad de enviar a Carolina a prisión me parecía excesivo. Por ahora solo quiero el divorcio limpio, respondí. Pero documenta todo, por si ella intenta alguna jugada legal contra mí después. Fernando asintió y comenzó a preparar los papeles de divorcio. Me explicó que en casos de infidelidad probada con evidencia tan sólida, el proceso podía resolverse en aproximadamente 6 meses si Carolina no peleaba. Pero conociendo su personalidad, ambos sabíamos que ella pelearía hasta el final. Esa misma tarde, recibí una llamada de Mauricio. Su voz sonaba derrotada, quebrada. Alejandro, necesito hablar contigo, empezó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitas saber que Carolina me mintió también. Accedí a encontrarnos en un café neutral, mayormente por curiosidad de escuchar su versión. Cuando llegué, Mauricio parecía haber envejecido 10 años en días. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, las manos temblorosas. Ella me dijo que tú eras abusivo, comenzó sin preámbulos. Me dijo que tu familia la maltrataba, que te habías negado a tener hijos con ella por egoísmo. Me mostró moretones que ahora sé que probablemente se hizo ella misma. Me quedé helado. Carolina no solo me había traicionado, había construido una narrativa completa de victimización para seducir a Mauricio. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté con escepticismo. Mauricio suspiró profundamente, porque Daniela me dejó. Se llevó a los niños a casa de su madre y me sirvió con papeles de divorcio ayer. Perdí todo por Carolina, y cuando fui a buscarla después del escándalo en la cena de tus padres, ella me rechazó. Me dijo que yo había sido solo una distracción, que su plan real era quedar embarazada y forzarte a mantenerla con una pensión alimenticia generosa mientras ella vivía con su nuevo amante. La revelación me dejó sin palabras. El nivel de manipulación de Carolina era aún más profundo de lo que había imaginado. No solo había traicionado nuestro matrimonio, había orquestado un plan elaborado de extorsión emocional y financiera. ¿El embarazo?, pregunté finalmente. ¿Es real? Mauricio negó con la cabeza. No lo sé. Ella nunca me mostró ninguna prueba. Ahora que lo pienso, el anuncio fue demasiado teatral.
Demasiado conveniente. Creo que mintió sobre eso también para causar máximo daño. Eso tenía sentido. Carolina sabía que anunciar un embarazo frente a mi familia, especialmente después de años de supuesta infertilidad, sería devastador. Pero si era mentira, había subestimado gravemente mi preparación. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté a Mauricio. Él se encogió de hombros, derrotado. Intentar recuperar a mi familia, aunque Daniela nunca me perdone. Buscar terapia. Vivir con las consecuencias de mis decisiones. Pero vine a advertirte, Carolina no va a aceptar perder este divorcio tranquilamente. Ella me dijo que tenía un plan B, algo sobre evidencia que podía usar contra ti si no le dabas lo que pedía. Esa advertencia me perturbó más de lo que quería admitir. ¿Qué más podría tener Carolina guardado? Durante nuestro matrimonio, yo había sido escrupulosamente honesto, fiel, responsable. No tenía secretos oscuros que ella pudiera explotar, a menos que estuviera dispuesta a fabricar evidencia falsa, algo que claramente estaba dentro de su capacidad, basándome en cómo había manipulado a Mauricio. Agradecí la advertencia con un gesto seco y me levanté para irme. Mauricio, dije antes de salir, lo que hiciste destruyó dos familias. El hecho de que Carolina te manipulara no te absuelve de tu responsabilidad. Espero que puedas vivir con eso. Él simplemente asintió, incapaz de mirarme a los ojos. El miércoles por la noche, cuando regresé a mi nuevo departamento, encontré a Carolina esperándome en el pasillo. No tenía idea de cómo había averiguado mi dirección. Necesitamos hablar, exigió con una mezcla de desesperación y desafío en su voz. No tenemos nada de qué hablar, respondí intentando pasar junto a ella, pero Carolina bloqueó la puerta con su cuerpo. Alejandro, por favor, sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo, ir a terapia de pareja, reconstruir la confianza. Sus palabras eran tan incongruentes con sus acciones que casi me hicieron reír. Reconstruir la confianza. Carolina, pasaste 8 meses acostándote con otro hombre, saboteando nuestra vida juntos, gastando mi dinero en tu aventura y planeando extorsionarme con un embarazo falso. No hay nada que reconstruir. Su expresión cambió instantáneamente de súplica a furia. ¿Embarazo falso? ¿Cómo te atreves? Estoy realmente embarazada. Y si no aceptas este hijo como tuyo, voy a demandarte por paternidad y te voy a sacar hasta el último centavo. Ahí estaba la verdadera Carolina, la mujer calculadora detrás de la máscara. Hazlo, respondí con calma. Una simple prueba de paternidad demostrará que no es mío. Y entonces, no solo perderás el divorcio, enfrentarás cargos por fraude de paternidad. Su rostro se tornó rojo de rabia. Además, continué, mi abogado ya tiene toda la documentación de tu tarjeta de crédito fraudulenta y los retiros no autorizados. Si quieres convertir esto en una guerra legal, te aseguro que perderás mucho más de lo que ya has perdido. Carolina cambió de táctica nuevamente, esta vez a las lágrimas. Era como ver a una actriz mediocre cambiar entre emociones sin transición natural. Solo quiero lo que me corresponde, sollozó. Estuve casada contigo 12 años. Merezco algo por ese tiempo invertido. La palabra invertido me reveló todo lo que necesitaba saber sobre cómo ella veía nuestro matrimonio. Como una transacción comercial. Lo que mereces, dije firmemente, es exactamente lo que mi abogado va a ofrecerte. Nada. La casa es de mi familia. El dinero es mayormente mío, y tu infidelidad probada elimina cualquier derecho a compensación. Firma los papeles cuando te lleguen y vete con algo de dignidad. O pelea y termina sin nada, y posiblemente con cargos criminales. La dejé en el pasillo llorando, o actuando. Ya no podía diferenciar cuál era real con ella. El jueves recibí una llamada de mi madre. Alejandro, cariño, Carolina vino a la casa esta mañana. Me informó con voz preocupada. Intentó convencer a tu padre de que interviniera en el divorcio, diciendo que tú la estabas tratando injustamente, que ella estaba embarazada y desamparada.
Suspiré profundamente. Por supuesto que Carolina intentaría usar a mis padres como intermediarios. ¿Qué le dijeron? Mi madre respondió con un tono de satisfacción. Tu padre la echó de la propiedad. Le dijo que, después de lo que hizo en nuestro aniversario, de cómo humilló deliberadamente a nuestro hijo frente a toda la familia, ella había quemado todos los puentes. Le dijo que podía llorar y suplicar todo lo que quisiera, pero que esta familia se mantiene unida, y tú eres nuestra sangre. Ella solo fue un error de 12 años. Las palabras de mi padre, transmitidas por mi madre, me llenaron de una gratitud inesperada. Durante el matrimonio, Carolina había logrado crear pequeñas divisiones entre mi familia y yo. Nada serio, pero suficiente para mantener cierta distancia. Argumentaba que mi madre era entrometida, que mi padre era demasiado tradicional, que Lorena era celosa de nuestra relación. Ahora me daba cuenta de que esas semillas de discordia habían sido intencionales, una forma de aislarme gradualmente para tener más control. Pero su plan había fallado espectacularmente porque mi familia vio su verdadera naturaleza en la noche del aniversario. Hay algo más, continuó mi madre. Daniela llamó hoy. Está organizando una demanda civil contra Carolina y Mauricio por alienación de afecto. Aparentemente en nuestro estado eso es legal cuando puedes probar que un tercero interfirió intencionalmente en tu matrimonio causando su ruptura. No estaba familiarizado con ese tipo de demanda, pero parecía apropiado. ¿Daniela está bien?, pregunté. Mi madre suspiró tristemente. Lo mejor que puede estar alguien cuyo matrimonio acaba de explotar. Pero tiene a sus hijos. Tiene evidencia clara de la infidelidad gracias a tus fotografías. Y tiene el apoyo de toda su familia. Va a salir adelante, aunque tome tiempo. Me alegraba que al menos Daniela tuviera ese respaldo. Ella era completamente inocente en todo este desastre. Una víctima colateral de la traición de Carolina. El viernes por la tarde, mi hermana Lorena me llamó urgentemente. Alejandro, necesitas ver esto inmediatamente, dijo con voz tensa. Me envió un enlace a un blog público que Carolina acababa de crear. El título era La verdad detrás del divorcio. Cómo un esposo narcisista me destruyó. Comencé a leer con incredulidad creciente. Carolina había escrito miles de palabras describiendo supuestos años de abuso emocional, control financiero, aislamiento social y manipulación psicológica. Según su versión, yo revisaba su teléfono obsesivamente, controlaba cada centavo que gastaba, la obligaba a pedir permiso para ver a sus amigas, y la había convencido de que sus problemas de fertilidad eran su culpa cuando en realidad yo me negaba a buscar tratamiento. Cada palabra era una inversión perversa de la realidad. Yo era quien había sugerido terapia de pareja cuando noté distancia emocional. Yo era quien había insistido en evaluaciones médicas para ambos cuando no logramos concebir naturalmente. Yo era quien había animado a Carolina a mantener sus amistades y sus actividades independientes. Pero ella había tomado cada acto de cuidado y lo había retorcido en su narrativa de victimización. Lo más preocupante era que el blog ya tenía cientos de comentarios, la mayoría de mujeres expresando solidaridad con Carolina y condenándome como un monstruo abusivo. La velocidad con que las personas creían su versión, sin cuestionar, sin buscar evidencia, era aterradora. ¿Qué voy a hacer?, le pregunté a Lorena. Ella respondió con determinación. Vamos a luchar con hechos. Fernando puede conseguir una orden judicial para que elimine ese blog por difamación. Mientras tanto, yo voy a publicar la cronología completa con todas las pruebas documentadas. Las fotografías, los mensajes recuperados donde ella admite haber saboteado la concepción, los extractos bancarios, todo. La idea me incomodaba. No quería convertir mi divorcio en un espectáculo público. Pero Carolina ya había tomado esa decisión por mí. Si yo permanecía en silencio, su narrativa falsa se convertiría en verdad por defecto. Hazlo, le dije finalmente, pero solo hechos verificables, nada de ataques personales. Dejemos que la evidencia hable por sí misma.
Lorena trabajó toda la noche compilando un documento exhaustivo titulado Respondiendo a las acusaciones. Los hechos del divorcio de Alejandro y Carolina. Incluía cronología detallada, fotografías con fechas verificables, capturas de pantalla de mensajes, testimonios de testigos presenciales del anuncio en la cena de aniversario y declaraciones de mis padres y amigos cercanos describiendo el matrimonio desde su perspectiva externa. Lo más impactante fue que Lorena logró contactar a dos examigas de Carolina que ya habían cortado relación con ella años antes. Ambas proporcionaron declaraciones describiendo patrones similares de manipulación y victimización falsa que Carolina había usado en el pasado cuando las amistades no iban como ella quería. El documento de Lorena se volvió viral aún más rápido que el blog de Carolina. En 24 horas, el sentimiento público había cambiado dramáticamente. Los mismos comentaristas que habían expresado solidaridad con Carolina ahora pedían disculpas o eliminaban sus comentarios previos. Varios usuarios crearon hilos comparando ambas narrativas punto por punto, y la evidencia documentada demolía cada afirmación de Carolina. Un psicólogo con presencia en redes sociales incluso hizo un video analizando el caso como ejemplo de inversión proyectiva, donde un abusador acusa a su víctima de exactamente lo que ellos mismos han hecho. El video acumuló 500.000 de vistas en 2 días. Carolina intentó defenderse publicando más acusaciones, cada vez más extravagantes y menos creíbles. Llegó a afirmar que yo había contratado al investigador privado para acosarla, que las fotografías de su infidelidad eran manipuladas digitalmente, que los mensajes habían sido sacados de contexto. Pero cada nueva acusación solo cavaba su hoyo más profundo. Los comentaristas comenzaron a hacer comparaciones con casos famosos de acusaciones falsas, y varios bloggers legales explicaron que lo que Carolina estaba haciendo podría constituir difamación procesable. Fernando ya estaba preparando una demanda civil por daños a mi reputación, potencialmente valiendo decenas de miles. El sábado, 2 semanas después del desastre en la cena de aniversario, recibí una llamada del número de Carolina, pero era la voz de su madre. Señora Rosa, Alejandro, por favor, necesito pedirte algo, comenzó con voz humilde. La señora Rosa siempre había sido amable conmigo durante el matrimonio. Una mujer tradicional que valoraba la familia por encima de todo. ¿Qué necesita?, pregunté con cautela. Ella suspiró profundamente. Necesito que por favor consideres detener esta guerra pública. Carolina está destruida. Ha perdido su trabajo en la escuela donde enseñaba porque los padres no quieren que alguien con tan mala reputación eduque a sus hijos. No puede conseguir empleo en ningún lado porque tu hermana se aseguró de que toda esta historia llegara a cada director de escuela en la ciudad. La información me impactó. No había sabido que Lorena había ido tan lejos. Parte de mí sentía que Carolina estaba recibiendo consecuencias justas por sus acciones, pero otra parte, la parte que todavía recordaba, a la mujer de la que me enamoré hace casi 2 décadas, sentía una punzada de compasión. Señora Rosa, yo no inicié la guerra pública, respondí firmemente. Carolina publicó ese blog con acusaciones falsas que podrían haber destruido mi carrera profesional y mi reputación. Lo único que hicimos fue publicar la verdad documentada en respuesta. Ella comenzó a llorar suavemente. Lo sé, Alejandro, créeme. Confronté a Carolina sobre todo esto. Ella finalmente admitió que mintió en el blog, que estaba desesperada por salvar algo de dignidad después de perder todo. Admitió que mintió, repetí para asegurarme de haber escuchado correctamente. Sí, confirmó la señora Rosa, admitió la infidelidad. Admitió que saboteó sus intentos de tener hijos porque no quería atarse más a ti. Admitió que planeaba usar un embarazo, real o falso, para asegurarse una pensión. Alejandro, mi hija hizo cosas imperdonables, y como su madre estoy devastada. Pero te ruego que consideres mostrar algo de misericordia. Ella perdió su empleo, su reputación, sus amistades, su matrimonio. Ya pagó por lo que hizo. Consideré las palabras de la señora Rosa cuidadosamente.
La venganza era satisfactoria en teoría, pero en práctica estaba dejando un sabor amargo. No voy a retirar las demandas de divorcio ni la documentación de sus acciones, dije finalmente. Pero hablaré con Lorena sobre detener cualquier campaña activa contra su empleo. Carolina necesita trabajar para sobrevivir, y destruir completamente su vida no me devuelve los años que perdí. La señora Rosa agradeció profusamente y prometió que Carolina firmaría los papeles de divorcio sin pelear, aceptando los términos que mi abogado había propuesto. Era una pequeña victoria, pero significativa. Al menos el divorcio podría proceder sin convertirse en una batalla legal prolongada y costosa. Después de colgar, me senté en mi nuevo departamento, mirando por la ventana a la ciudad que se extendía abajo. Mi vida había cambiado radicalmente en cuestión de semanas. Ya no tenía esposa. Ya no vivía en la casa que había sido mi hogar durante 12 años. Ya no tenía la ilusión de la familia que pensaba construir. Pero extrañamente me sentía más en paz de lo que había estado en años. Los meses siguientes fueron un periodo de reconstrucción gradual. El divorcio procedió con relativa rapidez una vez que Carolina firmó los papeles aceptando los términos. Fernando negoció un acuerdo donde ella renunciaba a cualquier reclamo sobre bienes compartidos a cambio de que yo retirara la demanda por difamación y no presentara cargos por el fraude de la tarjeta de crédito. La deuda de 12,000 quedaba como responsabilidad exclusiva de ella. Algo que Fernando logró argumentar exitosamente, dado que todos los cargos fueron para su beneficio personal y sin mi conocimiento o consentimiento. Era un acuerdo justo que me permitía cerrar este capítulo sin arrastrar años de litigio. En mi trabajo, varios colegas expresaron admiración por cómo había manejado la situación. Mi jefe directo, un hombre llamado Ricardo con 30 años en la empresa, me llamó a su oficina una tarde. Alejandro, quiero que sepas que lo que pasó en tu vida personal no afecta tu posición aquí. Comenzó. De hecho, la forma en que manejaste una crisis personal devastadora mientras mantenías tu profesionalismo en el trabajo habla volúmenes sobre tu carácter. Me ofreció liderar un proyecto importante de infraestructura vial que estaba en licitación, una oportunidad que normalmente se reservaba para ingenieros más senior. Necesito a alguien que pueda manejar presión extrema sin perder la compostura, explicó. Has demostrado que eres esa persona. Acepté el proyecto, agradecido por la distracción y el desafío profesional. Mi vida social también experimentó cambios inesperados. Amigos que había descuidado durante los últimos años del matrimonio, enfocando toda mi energía en complacer a Carolina y salvar nuestra relación, comenzaron a reaparecer. Miguel, mi mejor amigo de la universidad con quien había perdido contacto, me llamó después de enterarse del divorcio por redes sociales. Hermano, sé que no hemos hablado en años, pero necesitas saber que varios de nosotros notamos que algo andaba mal con Carolina desde hace tiempo, confesó. La forma en que te monopolizaba en eventos sociales. Como siempre encontraba razones para que te fueras temprano de reuniones. Cómo desaprobaba sutilmente cada amistad que tenías. Quisimos decir algo, pero no es fácil decirle a un amigo que su esposa podría ser controladora. Las palabras de Miguel me hicieron reflexionar sobre patrones que había normalizado durante años. Carolina, efectivamente, había ido alejándome gradualmente de mi círculo social, siempre con excusas razonables y peticiones presentadas como preferencias en lugar de demandas. Preferiría que pasáramos el sábado juntos en lugar de que vayas al partido con tus amigos. ¿No crees que deberíamos ahorrar en lugar de salir a comer con tus compañeros de trabajo? Tu familia me pone nerviosa. Podemos espaciar las visitas. Individualmente, cada petición parecía razonable. Colectivamente, habían construido una jaula invisible que me separaba de sistemas de apoyo importantes. Comencé a reconstruir esas relaciones deliberadamente. Acepté invitaciones a eventos deportivos, cenas casuales, reuniones de compañeros universitarios. Inicialmente me sentía culpable por disfrutar estas salidas, un residuo psicológico de años de condicionamiento donde socializar sin Carolina se sentía como una traición.
Pero gradualmente esa culpa se disipó, reemplazada por una sensación de libertad que había olvidado que existía. Podía quedarme hasta tarde conversando sin recibir mensajes de texto demandando saber cuándo volvería. Podía hacer planes espontáneos sin necesitar aprobación anticipada. Podía simplemente existir sin calcular constantemente cómo mis acciones afectarían el humor de mi pareja. Lorena se convirtió en una aliada fundamental durante este periodo. Ella había investigado exhaustivamente sobre relaciones manipuladoras y me compartía artículos sobre tácticas de control emocional. Mira esto, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Control financiero disfrazado de planificación conjunta. Aislamiento social presentado como preferencia por tiempo de calidad juntos. Sabotaje de metas personales racionalizado como preocupación por tu bienestar. Carolina marcaba cada casilla del manual de manipulación emocional. Leer esos materiales fue simultáneamente validador e inquietante. Validador porque confirmaba que mis sentimientos de opresión durante los últimos años del matrimonio no habían sido imaginarios. Inquietante porque significaba que había estado en una relación disfuncional durante mucho más tiempo del que había reconocido. ¿Cómo no lo vi antes? Le pregunté a Lorena con frustración hacia mí mismo. Ella respondió con compasión. Porque estas cosas son graduales, imperceptibles. Es como esa analogía de la rana en agua hirviendo. Si la metes directamente en agua caliente, salta inmediatamente. Pero si la pones en agua tibia y aumentas la temperatura lentamente, no percibe el peligro hasta que es demasiado tarde. Tenía razón. Si Carolina hubiera mostrado su verdadera naturaleza durante nuestro noviazgo, nunca me hubiera casado con ella. Pero lo hizo gradualmente, en pequeños incrementos que individualmente parecían insignificantes, pero colectivamente me habían transformado en una versión disminuida de mí mismo. En mayo, 4 meses después del escándalo en la cena de aniversario, recibí noticia de que el divorcio había sido oficialmente finalizado. Firmé los documentos finales en la oficina de Fernando, sintiendo una mezcla extraña de alivio y melancolía. Eres oficialmente hombre libre, anunció Fernando con una sonrisa mientras me entregaba mi copia certificada. Carolina firmó todo sin objeción final. Técnicamente podrías volver a casarte mañana si quisieras. La idea me hizo reír sin humor. El matrimonio era lo último en mi mente. Necesitaba tiempo para procesar, sanar, redescubrir quién era fuera de esa relación que había definido mi vida adulta. Esa noche mi familia organizó una pequeña celebración en casa de mis padres. No era exactamente una fiesta de divorcio, sino más bien una reunión para marcar el cierre de ese capítulo y el comienzo de uno nuevo. Mi padre, nunca excesivamente emotivo, me abrazó fuertemente. Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo con voz espesa. No todos los hombres tienen el coraje de defenderse así, de exponer una traición tan públicamente y mantener su dignidad a través del proceso. Mi madre preparó todos mis platos favoritos de la infancia, mimándome de manera que solo las madres pueden hacer. Lorena brindó con vino espumante declarando, por Alejandro, quien demostró que ser bueno no significa ser débil, y que la verdad siempre prevalece sobre las mentiras. Durante esa celebración, Daniela apareció inesperadamente con sus 2 hijos. Su divorcio de Mauricio también había sido finalizado semanas atrás. Quería agradecerte personalmente, me dijo. Tus evidencias no solo me ayudaron con mi caso, me salvaron de años cuestionándome si había sido mi culpa, si había algo que debí notar o prevenir. Sus hijos, gemelos de 7 años llamados Lucas y Sofía, jugaban en el jardín con mis sobrinos, aparentemente resilientes ante los cambios en su vida familiar. ¿Cómo lo llevan ellos?, pregunté señalándome a los niños. Daniela suspiró. Mejor de lo que esperaba. Ayudó que fuera Mauricio quien obviamente causó la ruptura. No hay ambigüedad moral ahí. Tal vez ambos tuvieron culpa. Sus hijos son lo suficientemente grandes para entender que papá hizo algo muy malo y tiene que enfrentar consecuencias. Hablamos largo sobre nuestras experiencias paralelas de traición y reconstrucción. Daniela
Había enfrentado desafíos adicionales como madre soltera, trabajando tiempo completo mientras procesaba su divorcio. Su familia había sido de apoyo incondicional, particularmente su hermana mayor, quien se mudó temporalmente para ayudar con el cuidado de los niños. La parte más difícil fue perdonarme a mí misma por no haber visto las señales, confesó Daniela. Mauricio llegaba tarde frecuentemente, siempre con excusas laborales perfectamente razonables. Había cargos extraños en nuestra tarjeta de crédito que él explicaba como gastos de negocios. Su teléfono siempre estaba bloqueado con contraseña nueva que cambiaba regularmente. Ahora todo parece tan obvio, pero en el momento simplemente confiaba. La confianza no es debilidad, le recordé, tanto a ella como a mí mismo. Ellos abusaron de algo hermoso y lo convirtieron en un arma contra nosotros. Eso habla de su carácter, no del nuestro. Daniela asintió, lágrimas brillando en sus ojos. He estado en terapia desde enero. Mi terapeuta dice exactamente eso. Dice que la capacidad de confiar profundamente es una fortaleza, no una vulnerabilidad. Las personas que traicionan esa confianza son quienes tienen defectos de carácter, no quienes confían. Encontraba consuelo en saber que no estaba solo en este proceso de sanación, que alguien más entendía visceralmente la complejidad emocional de procesar una traición tan devastadora. En junio, tuve mi primera cita desde el divorcio. Una colega de trabajo llamada Valentina, ingeniera estructural con quien había colaborado en varios proyectos, me invitó a cenar después de una reunión particularmente exitosa. No como cita, aclaró rápidamente, notando mi expresión vacilante, solo como celebración de buenos compañeros que cerraron un contrato complicado. Pero durante la cena, la conversación fluyó naturalmente más allá de temas laborales. Valentina era divorciada también, 3 años fuera de un matrimonio que describió como más compañerismo amistoso que romance apasionado. Había una facilidad en hablar con ella que no había experimentado en años. Una conversación entre iguales, sin subtextos manipuladores o agendas ocultas. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Valentina cuando el mesero se llevó los platos principales. Asentí. ¿Cómo superaste la desconfianza? Porque, sinceramente, después de mi divorcio, pasé 2 años saboteando cualquier posibilidad de nueva relación porque asumía que todos los hombres eventualmente me decepcionarían. Su honestidad brutal me desarmó. Honestamente, no estoy seguro de haberlo superado completamente, admití. Pero mi terapeuta me dijo algo que ayudó. Cada persona es un individuo. Carolina traicionó mi confianza, pero eso no significa que cada mujer lo hará. Castigar a futuras parejas por los pecados de una ex no es justo para ellas, ni para mí. Valentina sonrió apreciativamente. Tu terapeuta suena sabio. El mío me dijo algo similar. El hecho de que una relación terminó mal no significa que estés roto o que el amor sea imposible. No hubo un segundo date inmediato. Ambos acordamos que necesitábamos tiempo antes de considerarlo. Pero el encuentro fue terapéutico de maneras inesperadas. Me recordó que podía conectar con alguien genuinamente, sin manipulación, sin juegos de poder, simplemente dos adultos disfrutando compañía mutua. Lorena bromeó cuando le conté. Mira nada más, mi hermano volviendo al mundo de los vivos. Tenía razón en cierto sentido. Durante meses había estado enfocado en procesar el pasado, pero esa cena representó el primer momento donde miré genuinamente hacia el futuro con algo parecido a esperanza. El proyecto de infraestructura que habíamos aceptado en el trabajo resultó ser desafiante pero gratificante. Lideraba un equipo de 2 ingenieros y técnicos diseñando una expansión vial compleja que requería coordinación con múltiples entidades gubernamentales y contratistas privados. Las largas horas y problemas técnicos complejos me mantenían mentalmente ocupado, dejando menos espacio para rumiar sobre el matrimonio fallido. Ricardo comentó en una revisión trimestral: este proyecto está adelantado respecto al cronograma y bajo presupuesto. Sea lo que sea que estés haciendo, funciona. No le mencioné que parte de mi eficiencia renovada venía de ya no tener que navegar constante drama emocional en casa. En julio recibí un mensaje inesperado de Mauricio. Alejandro, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero sentía que debías saber.
Carolina contactó a Daniela la semana pasada intentando culparme completamente de la infidelidad. Le dijo que yo la había perseguido agresivamente, que básicamente la acosé hasta que cedió, que ella era una víctima de manipulación. Daniela me llamó para verificar, y cuando le conté la verdad completa, incluyendo cómo Carolina me buscó primero después de esa conferencia, Daniela finalmente obtuvo el cierre que necesitaba. Pensé que querrías saber que Carolina sigue reescribiendo historia para victimizarse. La información no me sorprendió, pero sí me molestó. Incluso después de perder todo, Carolina seguía incapaz de asumir responsabilidad real por sus acciones. Compartí el mensaje con Fernando, quien lo archivó por si acaso. Es bueno mantener registro de estos patrones, explicó. Si Carolina alguna vez intenta reabrir el divorcio o hacer nuevos reclamos, esta documentación de su comportamiento manipulador constante será útil. Afortunadamente, eso nunca sucedió. Carolina aparentemente había encontrado empleo en una escuela privada pequeña en una ciudad a 2 horas de distancia, suficientemente lejos para comenzar relativamente fresco, donde su reputación local no la precedía. Según rumores que llegaron a través de conocidos mutuales, había dado a luz en agosto, confirmando que al menos el embarazo había sido real. No sentí curiosidad sobre el niño ni sobre quién terminó siendo el padre biológico. Esa parte de mi vida estaba cerrada. Para septiembre, casi un año después del desastre en la cena de aniversario, me sentía genuinamente bien por primera vez en años. Había completado sesiones de terapia semanal con un psicólogo especializado en recuperación de relaciones abusivas, quien me ayudó a identificar patrones no saludables y desarrollar límites emocionales más firmes. Había reconstruido amistades que Carolina había erosionado sistemáticamente. Había redescubierto pasatiempos que había abandonado gradualmente durante el matrimonio, como ciclismo de montaña y fotografía. Mi departamento nuevo se sentía genuinamente como hogar, decorado según mis preferencias, sin necesidad de compromiso o aprobación de nadie más. Lorena organizó una cena familiar en octubre para celebrar el 15º aniversario del negocio de mi cuñado. Durante el evento, observé a mis padres bailando lentamente, 51 años de matrimonio ahora, y sentí una punzada de envidia mezclada con esperanza. Ellos habían construido algo duradero basado en respeto mutuo, honestidad y compromiso genuino. Lo que yo había tenido con Carolina era una imitación, una fachada que se veía bien externamente pero estaba podrida en su núcleo. Algún día encontrarás algo real, me dijo mi madre siguiendo mi mirada. Alguien que te valore completamente, no solo lo que puedes proveerles. Asentí queriendo creerlo. En noviembre, Valentina y yo comenzamos a salir más regularmente. No lo llamábamos oficialmente relación, ambos tomándolo lento y comunicando claramente sobre necesidades y límites. Ella entendía mi cautela residual y no la tomaba personalmente. He estado donde estás, me recordó después de nuestra quinta cena juntos. Sé que reconstruir confianza toma tiempo, no tengo prisa. Su paciencia y comprensión eran refrescantes. Con Carolina, cada etapa de nuestra relación había tenido presión implícita o explícita de avanzar rápidamente, comprometerse más profundamente, fusionar vidas más completamente. Valentina ofrecía lo opuesto, espacio para desarrollarse orgánicamente sin agenda forzada. Mi trabajo continuaba prosperando. El proyecto vial se completó en diciembre, 2 semanas antes del cronograma y con comentarios excelentes de los clientes. Ricardo me llamó a su oficina el último día laboral del año. Quiero ofrecerte una promoción, anunció sin preámbulos. Gerente de proyectos de infraestructura empezando en enero. Significa más responsabilidad, equipos más grandes, proyectos más complejos. Y obviamente, compensación significativamente mejor. Era el tipo de oportunidad profesional que había soñado durante años, pero que había parecido inalcanzable durante mi matrimonio, cuando cada avance profesional era simultáneamente celebrado y sutilmente resentido por Carolina, quien lo interpretaba como tiempo y energía que le estaba quitando a ella. ¿Por qué yo?, pregunté honestamente. Ricardo sonrió. Porque eres confiable.
técnicamente excelente, y has demostrado capacidad excepcional para manejar presión. Francamente, la forma en que manejaste tu vida personal explotando mientras mantenías rendimiento profesional de primer nivel me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter y resiliencia. Acepté la promoción con gratitud, sintiendo que finalmente las piezas de mi vida estaban alineándose de manera que reflejaba mis valores y esfuerzos genuinos, no distorsionadas por manipulación de alguien más. El año nuevo trajo cambios significativos. Mi promoción significaba liderar proyectos en múltiples ciudades, requiriendo viajes ocasionales. En mi matrimonio con Carolina, cada viaje laboral había generado drama, acusaciones veladas de que estaba usando trabajo como excusa para evitarla, demandas de comunicación constante, resentimiento cuando regresaba exhausto y necesitaba tiempo para recuperarme. Con Valentina, quien ahora oficialmente era mi pareja después de meses de salir casualmente, los viajes eran simplemente parte de la vida profesional que ambos respetábamos mutuamente. En febrero me encontré con Carolina por primera vez desde el divorcio. Fue completamente accidental. En un supermercado un sábado por la mañana, ella empujaba un carrito con un bebé dormido en el asiento infantil. Nos vimos al mismo tiempo en el pasillo de productos lácteos. Por un momento, ambos nos congelamos, ninguno seguro del protocolo apropiado. Finalmente, ella rompió el silencio. Alejandro, dijo simplemente, su voz carente de la confianza y veneno que recordaba. Carolina, respondí neutralmente. Hubo una pausa incómoda. El bebé se movió ligeramente, pero siguió durmiendo. Se llama Gabriel, dijo ella eventualmente, mirando al niño con expresión difícil de leer. Tiene 5 meses. No pregunté sobre el padre ni sobre su situación actual. No era mi asunto ni quería que lo fuera. Te ves bien, comentó, lo cual era generoso considerando que yo estaba en ropa deportiva después de una sesión matutina de gimnasio. Tú también, mentí cortésmente. En realidad, ella se veía agotada, envejecida más allá de los meses que habían pasado. Escuché sobre tu promoción, continuó. Lorena lo publicó en redes sociales. Felicidades. Siempre supe que tenías el talento. Sus palabras sonaban sinceras, lo cual, de alguna manera, las hacía más tristes. Esta era la Carolina que recordaba de años atrás, antes de que algo en ella se torciera hacia la manipulación y el resentimiento. ¿Cómo está el trabajo en tu nueva escuela? Pregunté porque el silencio se estaba volviendo insoportable. Ella se encogió de hombros. Es trabajo. Los niños son buenos. Los administradores me tratan como un riesgo, alguien que están observando constantemente esperando que cause problemas. No es ideal, pero paga las cuentas. Había resignación en su voz, la realidad de consecuencias duraderas, alcanzándola claramente. ¿Y el padre de Gabriel? No pude evitar la pregunta. Carolina rió sin humor. Mauricio quiso estar involucrado al principio, pero Daniela lo tiene en un acuerdo de custodia tan estricto que apenas puede ver a sus propios hijos gemelos, mucho menos ser padre para otro. Paga manutención, pero eso es todo. Básicamente, estoy sola en esto. Deberían haber sentido satisfacción en ese momento, viendo el precio completo que Carolina había pagado por su traición. Pero mayormente sentía vacío. Siento que las cosas resultaron así, dije. Y sorprendentemente lo decía sinceramente. No deseaba reconciliación ni siquiera amistad. Pero tampoco necesitaba continuar castigándola mentalmente. Carolina me miró con ojos húmedos. Yo también siento, especialmente lo que te hice. No espero perdón ni lo merezco, pero quiero que sepas que entiendo cuánto daño causé. He estado en terapia tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué saboteé algo bueno. Era probablemente la conversación más honesta que habíamos tenido en años, posible solo porque ya no había relación que proteger o imagen que mantener. Espero que encuentres paz, le dije finalmente, y que seas una buena madre para Gabriel. Él no tuvo elección en ninguno de esto. Carolina asintió limpiándose los ojos discretamente. Gracias por decir eso. Y Alejandro, sé feliz, mereces ser feliz.
Siempre lo mereciste. Nos separamos entonces, cada uno continuando con nuestras compras en direcciones opuestas. No hubo drama, no hubo escena. Solo dos personas que una vez compartieron una vida, reconociendo que habían tomado caminos irrevocablemente diferentes. Cuando llegué a mi auto después de pagar, me senté por varios minutos procesando el encuentro. Me sentía extrañamente sereno. El fuego de rabia que había ardido durante meses después del divorcio finalmente se había apagado, dejando solo cenizas tibias de lo que fue. Le conté a Valentina sobre el encuentro esa tarde. Habíamos establecido una política de completa honestidad en nuestra relación, especialmente sobre temas que potencialmente podrían causar inseguridad o malentendidos. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de escuchar todo. Indiferente, respondí. No hay resentimiento ardiente ni deseo de venganza adicional. Tampoco hay amor residual o deseo de reconectar. Solo indiferencia, como encontrarme con un excompañero de clase del que apenas recuerdo el nombre. Valentina sonrió. Eso suena como cierre saludable. Tenía razón. El cierre no siempre viene como explosión dramática de emociones. A veces llega silenciosamente, como darse cuenta un día que pensamientos sobre una persona ya no provocan reacción emocional significativa. En marzo, Daniela anunció que estaba saliendo con alguien nuevo, un maestro de la escuela de sus gemelos que había sido consistentemente amable y paciente mientras ella procesaba su divorcio. No estoy apurada, me dijo cuando compartió la noticia durante un almuerzo casual que habíamos establecido como tradición mensual. Dos sobrevivientes de infidelidad comparando notas sobre reconstrucción de vida. Pero él es genuinamente bueno, y mis hijos lo adoran. Eso tiene que significar algo. Le recordé lo que mi terapeuta me había dicho. El hecho de que estuviera dispuesta a intentar nuevamente, a arriesgarse a confiar en otra persona después de traición tan devastadora, era evidencia de fortaleza, no de ingenuidad. ¿Sabes lo que más me sorprende?, dijo Daniela reflexivamente. Qué rápido mi vida sin Mauricio se volvió mejor que mi vida con él. Pensé que el divorcio sería devastación permanente, pero resulta que deshacerse de alguien que no te valora es increíblemente liberador. Sus palabras resonaron profundamente. Yo había experimentado exactamente la misma revelación. Los primeros meses post-divorcio habían sido difíciles, navegando logística y procesando emociones complejas. Pero una vez que pasó esa etapa inicial, la vida sin la carga constante de una pareja manipuladora se sentía exponencialmente mejor que la vida dentro de ese matrimonio disfuncional. Mi familia continuó siendo red de apoyo fundamental. Lorena había encontrado nueva vocación como defensora informal para personas en relaciones emocionalmente abusivas, compartiendo recursos y dirigiendo personas hacia terapeutas especializados. Tu experiencia no fue en vano, me dijo durante una reunión familiar en abril. He ayudado a 4 personas a identificar patrones de manipulación en sus relaciones, y 2 de ellas terminaron matrimonios que las estaban destruyendo lentamente. Una de ellas me dijo que publicar la verdad documentada sobre tu situación le dio el coraje para no hacer lo mismo con su ex. Me llenó de satisfacción extraña saber que mi dolor tenía al menos algún propósito más allá de mi experiencia personal. En mayo, exactamente un año después de mi primer date post-divorcio con Valentina, ella y yo decidimos mudarnos juntos. Era paso grande, pero se sentía correcto. Habíamos tomado tiempo para conocernos genuinamente, establecer patrones saludables de comunicación, construir confianza incrementalmente. Mi familia adoraba a Valentina, particularmente mi madre, quien comentó: "Es noche y día comparada con Carolina. Esta mujer te ve como socio, no como recurso a explotar". Cuando mencioné los planes de mudanza a mi terapeuta durante lo que terminó siendo una de nuestras últimas sesiones, él sonrió. El hecho de que puedas contemplar cohabitación sin pánico o desconfianza masiva es indicador significativo de cuánto has sanado. El apartamento que Valentina y yo alquilamos juntos era espacioso, con luz natural abundante y vista a un parque urbano.
Decorarlo juntos fue proceso colaborativo genuino, algo que nunca había experimentado con Carolina, quien había tomado decisiones unilaterales sobre decoración, asumiendo que su gusto estético era superior. Valentina preguntaba mi opinión sobre cada compra. Comprometíamos cuando teníamos preferencias diferentes. Creábamos espacio que reflejaba ambas personalidades. Esto es como debe ser, pensaba frecuentemente. Construcción mutua en lugar de imposición unilateral. En junio llegó noticia inesperada. Mauricio había intentado suicidio. Sobrevivió, pero estaba hospitalizado bajo observación psiquiátrica. Daniela me llamó después de escuchar, su voz mezclando compasión con frustración. Parte de mí siente lástima por él, admitió, pero otra parte está furiosa de que incluso ahora esté haciendo todo sobre él, creando drama que afecta a nuestros hijos. Lucas y Sofía están confundidos y asustados, preguntando si papá morirá, si fue su culpa. Le recordé que las acciones autodestructivas de Mauricio no eran su responsabilidad ni la de sus hijos. Él había hecho decisiones que destruyeron su familia y ahora estaba enfrentando consecuencias que aparentemente no podía manejar. Eso era trágico, pero no era culpa de las personas que había lastimado. La situación con Mauricio me hizo reflexionar sobre trayectorias diferentes que la venganza y justicia pueden tomar. Carolina había perdido reputación, empleo, matrimonio, círculo social, pero se estaba reconstruyendo lentamente, aprendiendo a ser mejor persona, al menos según su propia narrativa. Mauricio aparentemente se había derrumbado bajo el peso de las consecuencias. Yo había prosperado canalizando el dolor hacia crecimiento personal y profesional. Daniela estaba sanando y encontrando felicidad nueva. No había fórmula predecible para cómo las personas procesaban las secuelas de traición e infidelidad. Cada uno navegábamos según nuestros recursos internos, sistemas de apoyo y elecciones conscientes. En julio, durante vacaciones que Valentina y yo tomamos en la costa, propuse matrimonio. No era gran producción teatral con fotógrafos escondidos y multitudes, sino momento íntimo en playa desierta, al atardecer. No necesito respuesta inmediata, le dije después de presentar el anillo. Sé que ambos venimos de matrimonios fallidos y la idea puede ser aterradora, pero quiero construir vida contigo, crear familia eventual si ambos lo queremos, envejecer juntos, y oficialmente o no, ya estoy comprometido con eso. Valentina lloró, pero eran lágrimas de alegría, en lugar de las lágrimas de manipulación que había visto tantas veces con Carolina. Sí, dijo simplemente, sí, porque lo que tenemos es real, y vale la pena proteger y celebrar. El contraste entre mi relación con Valentina y mi matrimonio con Carolina no podría ser más marcado. Con Carolina había caminado constantemente sobre cáscaras de huevo, calculando cómo cada palabra o acción afectaría su humor, sacrificando partes de mí mismo incrementalmente para mantener paz precaria. Con Valentina podía ser completamente auténtico, sin miedo a juicio o manipulación. Podíamos discrepar sobre temas sin que se convirtiera en guerra emocional. Podíamos tener vidas individuales con amistades y pasatiempos separados sin inseguridad o control. Era el tipo de partnership que debió haber sido normal, pero que había llegado a ver como casi mítico después de años en relación disfuncional. Cuando compartí la noticia de compromiso con mi familia, la celebración fue genuina y sin complicaciones. Mi padre, usualmente reservado, abrazó a Valentina calurosamente. Bienvenida oficialmente a esta familia, le dijo. Alejandro merece a alguien que lo valore, y claramente tú lo haces. Mi madre ya estaba planeando detalles de boda, aunque Valentina y yo habíamos acordado algo pequeño e íntimo. Solo familia cercana y amigos más queridos. Después de lo que pasó en mi primer matrimonio, le expliqué a mi madre. El tamaño de la boda importa menos que la solidez de la relación. Prefiero invertir en construir vida juntos que en un evento de un día. Lorena, siempre la más directa de la familia, llevó a Valentina aparte durante la celebración de compromiso. Más tarde, Valentina me contó lo que habían hablado.
Tu hermana básicamente me entrevistó para asegurarse de que mis intenciones fueran genuinas. Rió. Me preguntó directamente si estaba contigo por dinero, si tenía agenda oculta, si realmente entendía cuánto dolor habías atravesado. Le aseguré que te amaba por quien eres, no por lo que puedes proveer. La protectividad de Lorena me conmovió. Después de ver cómo Carolina me había usado y descartado, mi hermana estaba determinada a asegurar que no volviera a suceder. Los preparativos de boda fueron simples y sin estrés. Valentina y yo tomamos decisiones juntos sobre cada aspecto, desde ubicación hasta lista de invitados. Decidimos casarnos en noviembre, casi 2 años después del desastre en la cena de aniversario de mis padres, que había detonado el fin de mi primer matrimonio. La ceremonia sería pequeña, en un jardín botánico que ambos amábamos, seguida de cena íntima para 30 personas. No había drama sobre presupuesto, no había pelea sobre lista de invitados, no había pánico sobre perfección. Era colaboración genuina enfocada en celebrar nuestro compromiso en lugar de impresionar a otros. Una semana antes de la boda, recibí carta inesperada por correo. El remitente era Carolina. Dudé largamente antes de abrirla, preguntándome si contenía alguna táctica manipuladora final. Pero la curiosidad ganó. La carta era manuscrita en 3 páginas, la caligrafía familiar evocando memorias de años anteriores. Querido Alejandro, comenzaba. Escucho que te casarás pronto. Lorena publicó fotos de compromiso en redes sociales, y aunque me bloqueaste, conocidos mutuales aún siguen a tu familia. Quiero que sepas que estoy genuinamente feliz por ti. Mereces la felicidad que evidentemente has encontrado. La carta continuaba con lo que parecía ser reflexión honesta sobre sus acciones y sus consecuencias. He pasado los últimos 2 años en terapia intensiva tratando de entender por qué saboteé algo bueno. Mi terapeuta dice que tenía problemas profundos de autoestima enmascarados por comportamiento externamente confiado. Veía tu bondad y éxito como reproches implícitos a mis propias inseguridades, en lugar de reconocerlos como las cualidades que me atrajeron inicialmente. Cuando no pude concebir naturalmente, lo interpreté como fracaso definitivo que confirmaba mi falta de valor. En lugar de buscar ayuda o comunicarme honestamente contigo, canalicé el dolor hacia resentimiento y eventualmente traición. Había algo casi convincente en su autoanálisis, aunque permanecí cauteloso sobre aceptarlo completamente. No escribo buscando perdón o reconciliación, continuaba la carta. Entiendo que ese puente está permanentemente quemado. Escribo porque quiero que sepas que tus acciones al exponer mi traición, aunque devastadoras en el momento, terminaron siendo lo que necesitaba. Me obligó a confrontar consecuencias reales de manipulación y comportamiento destructivo. Sin ese momento de crisis total, probablemente habría continuado por el mismo camino en futuras relaciones. Ahora estoy trabajando activamente en ser mejor persona, mejor madre para Gabriel y eventual mejor pareja si alguna vez me permito intentar relación nuevamente. La carta terminaba con disculpa simple. Siento profundamente el dolor que causé. Fuiste mejor esposo de lo que merecía, y espero que tu nueva pareja valore eso apropiadamente. Con amor residual pero sin expectativas, Carolina. Le mostré la carta a Valentina. Ella la leyó cuidadosamente, su expresión pensativa. ¿Cómo te hace sentir?, preguntó eventualmente. Consideré la pregunta honestamente. Aliviado, respondí finalmente. Aliviado de que ella esté tomando responsabilidad real, que esté en terapia, que aparentemente está tratando de crecer. No cambia lo que hizo ni borra el daño, pero al menos sugiere que todo ese dolor tuvo algún propósito más allá de destrucción mutua. Valentina asintió. Responde si quieres, pero que sea breve y que establezca límites claros. No des esperanza de amistad o reconexión, pero puedes reconocer su crecimiento si sientes que es genuino. Su consejo era sabio y equilibrado, típico de su approach a situaciones complicadas. Escribí respuesta corta. Carolina, agradezco tu carta y me alegra escuchar que estás trabajando en ti misma. El perdón es proceso personal que cada uno navega a su manera.
Y honestamente, todavía estoy procesando todo lo que pasó, pero te deseo genuinamente lo mejor en tu camino de crecimiento, y especialmente como madre para Gabriel. Él merece la mejor versión de ti. Me casaré pronto con alguien maravilloso, y estoy enfocado en construir ese futuro. Te pido por favor que respetes eso y no intentes contactarme nuevamente. Deseo paz para ambos en nuestras vidas separadas. Alejandro. La envié por correo certificado para tener confirmación de recepción, y luego archivé mentalmente el asunto como cerrado. La boda fue todo lo que habíamos esperado. Día perfecto de noviembre, con clima templado y sol brillante. Mi padre me entregó anillos que habían pertenecido a sus abuelos, tradición familiar que no había podido hacer con mi primer matrimonio, porque Carolina había insistido en anillos nuevos y caros. Valentina se veía hermosa en vestido simple pero elegante que ella misma había escogido, sin dramas sobre presupuesto ilimitado o perfección inalcanzable. Cuando intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, lloré, pero eran lágrimas de gratitud y esperanza, no las lágrimas de ansiedad que había derramado secretamente antes de mi primer matrimonio, cuando parte de mí ya sabía que algo estaba fundamentalmente mal. Durante su brindis en la recepción, Lorena compartió historia que no conocía. Cuando Alejandro estaba casado con Carolina, comenzó. Lo veíamos volverse gradualmente más pequeño, más callado, más cauteloso, más enfocado en complacer que en vivir auténticamente. Pensábamos que tal vez solo estaba madurando, volviéndose más responsable, pero ahora vemos que estaba siendo erosionado sistemáticamente. Desde el divorcio, lo hemos visto florecer de nuevo. La persona en este altar hoy es el Alejandro que conocimos hace décadas, confiado, generoso, genuinamente feliz. Valentina, gracias por ver su valor real y por construir relación que lo eleva en lugar de disminuirlo. El brindis recibió aplausos entusiastas y más de algunos ojos húmedos, míos incluidos. Daniela asistió a la boda con sus gemelos y su nueva pareja, el maestro que había conocido en la escuela de sus hijos. Era primera vez que salía públicamente con él a evento social significativo. Lucas y Sofía parecían genuinamente felices, corriendo y jugando con mis sobrinos, sin sombra visible del trauma que habían experimentado con el divorcio de sus padres. Los niños son resilientes, observó Daniela cuando comenté sobre su aparente bienestar. Ayudó que tanto tú como yo manejáramos nuestros divorcios enfocados en verdad y justicia apropiada en lugar de venganza maliciosa. Nuestros hijos vieron que se puede sobrevivir traición con dignidad intacta. La luna de miel fue 2 semanas en Europa, algo que siempre había querido hacer, pero que Carolina había rechazado repetidamente por ser innecesariamente extravagante. Valentina y yo exploramos ciudades históricas, probamos comida local, nos perdimos deliberadamente en calles desconocidas. Era libertad que no había sabido que era posible dentro de relación comprometida. Podría acostumbrarme a esto, bromeó Valentina una tarde mientras descansábamos en café parisino. ¿A qué? ¿Al viaje? Pregunté. A estar con alguien que me trata como igual en lugar de como competencia o posesión, respondió. Entendía exactamente lo que quería decir. Cuando regresamos a casa después de la luna de miel, encontré mensaje de voz de Mauricio. Había salido del hospital psiquiátrico y estaba en programa intensivo de rehabilitación mental. Alejandro, sé que no tengo derecho a pedirte nada, decía su voz grabada, sonando más estable que en nuestro encuentro en el café meses atrás. Pero quiero disculparme nuevamente por mi parte en destruir tu matrimonio. Estoy trabajando en mí mismo, tratando de entender cómo me permití llegar tan bajo moralmente. Si alguna vez estás dispuesto, me gustaría hablar cara a cara para ofrecerte cierre apropiado. No respondí inmediatamente. Discutí el mensaje con Valentina, quien sabiamente señaló que no le debía nada a Mauricio, pero que el cierre podría ser útil para ambos si yo estaba emocionalmente preparado. Accedí finalmente a reunirme con Mauricio en Café Público Neutral. Llegó 15 minutos temprano, luciendo significativamente mejor que el hombre destrozado que había visto un año atrás.
Había ganado peso saludable. El color había regresado a su rostro. Sus ojos mostraban claridad que había estado ausente antes. Gracias por venir, comenzó sin preámbulos. No estaba seguro de que aceptarías. Le dije que estaba ahí por mi propio cierre, no para hacerlo sentir mejor. Él asintió, aceptando el límite. Entendible, solo quiero que sepas que estoy en proceso de hacer enmiendas donde sea posible. Ya hablé con Daniela extensamente, aunque ella dejó claro que perdón no significa reconciliación. Estoy trabajando en ser mejor padre para Lucas y Sofía dentro de los límites del acuerdo de custodia. ¿Y Carolina? Pregunté. Mauricio suspiró. No he tenido contacto con ella desde que Gabriel nació. Pagó manutención como se ordenó, pero ella dejó claro que no quiere mi participación en crearlo más allá de soporte financiero. Honestamente, es probablemente lo mejor. No tengo nada que ofrecerle excepto complicaciones adicionales. Hablamos durante casi una hora, Mauricio explicando su proceso terapéutico, cómo había llegado a entender que sus acciones no fueron simplemente error de juicio, sino síntomas de problemas caracterológicos más profundos que necesitaba abordar. Construí mi identidad completamente alrededor de ser buen esposo y padre, explicó, cuando ese aspecto de mi vida se volvió rutinario. Cuando la pasión inicial con Daniela se asentó en responsabilidad diaria. Entré en pánico. Carolina representaba escape, excitación, validación de que todavía era deseable. No justifica nada, pero al menos entiendo ahora las deficiencias internas que me llevaron a tomar esas decisiones. Le pregunté directamente algo que había ponderado. ¿Alguna vez consideraste las consecuencias para tus hijos antes de comenzar la aventura con Carolina? Mauricio cerró sus ojos, dolor visible cruzando su expresión. Honestamente, no realmente. Me convencí de que lo que no supieran no les haría daño, que podía compartimentar mi vida y mantenerlos protegidos. Fue arrogancia monumental pensar que podía controlar todas las variables. Cuando todo explotó públicamente, el daño a Lucas y Sofía fue precisamente lo que más me destruyó. Ver confusión y dolor en sus ojos, saber que yo había causado eso, fue más de lo que podía manejar. Entonces, su intento de suicidio comenzaba a tener más sentido en ese contexto. Terminamos la conversación con entendimiento tenue, pero real de las trayectorias de cada uno. No éramos amigos ni lo seríamos nunca, pero podíamos al menos existir en el mismo mundo sin hostilidad activa. Te deseo bien, le dije al levantarme para irme. Espero que puedas reconstruir relación con tus hijos eventualmente, y que aprendas de esto. Mauricio agradeció con gesto simple. Haz lo mismo, respondió, y felicidades por tu matrimonio. Lorena publicó fotos. Valentina se ve como alguien genuinamente buena. Le aseguré que no tenía intención de desperdiciar lo que tenía. En febrero del año siguiente, Valentina y yo descubrimos que estábamos embarazados. El contraste con mi experiencia en primer matrimonio era marcado. Con Carolina, años de intentos infructuosos habían estado cargados de tensión, culpa y eventualmente sabotaje secreto. Con Valentina, concepción natural después de solo 3 meses de intentar, se sintió como bendición simple y alegre. Cuando compartimos la noticia con mi familia, la celebración fue pura y sin complicación. Mi madre lloró de felicidad. Mi padre bromeó que finalmente sería abuelo de sangre después de años esperando. Lorena inmediatamente comenzó a planear baby shower. El embarazo progresó sin complicaciones. Valentina brillaba con esa luminosidad particular que algunas mujeres embarazadas tienen. Asistí a cada cita médica. Leí cada libro sobre paternidad que encontré. Transformé nuestro cuarto de huéspedes en nursery con decoración género neutral, ya que decidimos esperar hasta el nacimiento para conocer el sexo. Era experiencia completamente diferente de lo que había imaginado durante años con Carolina. Entonces, había estado cargado de ansiedad sobre por qué no podíamos concebir, qué estaba mal conmigo o con ella. Ahora, era pura anticipación alegre de vida nueva que habíamos creado juntos con amor genuino. Nuestro hijo, a quien nombramos Nicolás, nació en octubre, saludable y perfecto.
Sosteniéndolo por primera vez, sentí oleada de emoción que nunca había experimentado. Esto era paternidad real, no el escenario manipulado que Carolina había intentado crear con su embarazo anunciado públicamente para máxima humillación. Nicolás era producto de amor genuino, planificación mutua y partnership saludable. Valentina y yo navegamos las primeras semanas agotadoras de paternidad como equipo, compartiendo responsabilidades de alimentaciones nocturnas, cambios de pañales, calmar llanto inconsolable. No había resentimiento, no había conteo de quién había hecho más, solo colaboración enfocada en cuidar a este pequeño ser que dependía completamente de nosotros. Mis padres fueron abuelos devotos desde el primer día. Mi madre prácticamente se mudó durante el primer mes, cocinando comidas, ayudando con lavandería, ofreciendo sabiduría de décadas criando hijos propios. Mi padre, usualmente reservado con expresiones de afecto, se derretía completamente cuando sostenía a Nicolás. Este niño tiene tu sonrisa, me dijo una tarde mirando a su nieto con adoración pura, y espero que tenga tu carácter. Eres buen hombre, Alejandro, mejor de lo que a veces te das crédito. Viniendo de mi padre, típicamente parco con elogios, esas palabras significaban el mundo. Daniela visitó cuando Nicolás tenía 3 semanas, trayendo a Lucas y Sofía, quienes estaban fascinados con el bebé. Me recuerda cuando los míos eran así de pequeños, dijo Daniela nostálgicamente, antes de que todo se complicara. Pero había paz en su voz ahora, la paz de alguien que había procesado trauma y emergido más fuerte. Su relación con el maestro que había conocido se había vuelto seria y estable. Está considerando proponerme, me confió en voz baja mientras los niños jugaban cerca. Y yo creo que diré que sí. Es noche y día comparado con Mauricio. Realmente nos ve, a mí y a los gemelos, como familia que vale la pena priorizar. Me alegré genuinamente por ella. Si alguien merecía segunda oportunidad en amor saludable, era Daniela. Cuando Nicolás tenía 6 meses, Lorena organizó gran reunión familiar para celebrar el cumpleaños número 53 de mis padres. Era casi exactamente 3 años desde la desastrosa cena de aniversario número 50, donde Carolina había anunciado su traición tan públicamente. El contraste no podría ser más marcado. Esta celebración estaba llena de alegría genuina, risas espontáneas, amor familiar sin tensión subyacente. Valentina encajaba perfectamente en la dinámica familiar, contribuyendo a conversaciones, ayudando con preparativos, sosteniendo a Nicolás con confianza natural mientras socializaba. Observé la escena y sentí gratitud profunda por cuánto había cambiado mi vida. Durante la cena, mi padre propuso brindis. Hace 3 años usamos esta misma ocasión para celebrar 50 años de matrimonio. Esa noche terminó en desastre cuando secretos y traiciones salieron a luz de manera más dramática de lo que nadie podría haber anticipado. Pero miro alrededor de esta mesa hoy y veo que de esas cenizas han surgido cosas hermosas. Alejandro encontró amor real con Valentina y nos dieron nieto maravilloso. Lorena encontró propósito ayudando a otros navegar relaciones difíciles. Incluso Daniela, quien sufrió colateralmente en ese desastre, ha reconstruido vida hermosa para ella y sus hijos. A veces, los finales más feos nos llevan a comienzos más hermosos. Todos alzamos nuestras copas, el tintineo de cristal marcando momento de reconocimiento colectivo de cuánto habíamos crecido individualmente y como familia. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de invitados se habían ido, mi madre me encontró en el jardín donde había salido para aire fresco. Nicolás dormía pacíficamente en mis brazos. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo ella suavemente. Asentí. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo con Carolina? Exponerla tan públicamente, presionar el divorcio tan agresivamente. Consideré la pregunta cuidadosamente. Honestamente no, respondí. Carolina me humilló intencionalmente de manera más pública posible, planeando usarme como cajero automático, emocional y financiero.
Si yo hubiera reaccionado con silencio avergonzado como ella esperaba, habría salido con exactamente lo que quería mientras mi reputación se destruía. Exponerla fue defenderme, nada más y nada menos. Mi madre asintió pensativamente. Pregunto porque algunas personas en nuestra comunidad todavía te ven como quien fue demasiado duro, especialmente dado que Carolina perdió tanto. Pero yo pienso que estableciste el límite apropiado. Le mostraste que acciones tienen consecuencias, que no puedes destruir deliberadamente a alguien y esperar que simplemente lo acepten calladamente. Sus palabras validaban decisiones que ocasionalmente todavía cuestionaba en momentos de reflexión nocturna. ¿Había sido cruel mi respuesta o simplemente había sido proporcional al crimen? La mayoría del tiempo me convencía de que lo segundo, pero era reconfortante escuchar esa validación de mi madre. Para el segundo cumpleaños de Nicolás, mi vida se veía irreconocible comparada con 3 años atrás. Profesionalmente, había continuado ascendiendo, ahora gerente de división entera, supervisando múltiples equipos de proyecto. Personalmente, tenía matrimonio sólido basado en respeto mutuo, comunicación honesta y amor genuino. Familiarmente, había fortalecido lazos con padres y mi hermana, reconociendo cuán importantes habían sido durante mi periodo más oscuro. Y como padre, descubría alegrías y desafíos que nunca había imaginado completamente. Nicolás era niño curioso y alegre que me desafiaba diariamente a ser mejor versión de mí mismo. Valentina quedó embarazada nuevamente cuando Nicolás tenía 2 años y medio. Esta vez era niña, a quien nombramos Camila después de la abuela materna de Valentina. El embarazo y nacimiento fueron igualmente sin complicaciones como con Nicolás. Tener 2 hijos intensificaba las alegrías y desafíos de paternidad, pero enfrentábamos todo como equipo cohesivo. Noches sin dormir eran soportables porque nos turnábamos. Rabietas de niño pequeño eran manejables porque presentábamos frente unido. Decisiones sobre crianza se tomaban juntos después de discusión considerada, no unilateralmente por quien gritara más fuerte o manipulara más efectivamente. Hoy, mirando a mis hijos jugar en el jardín mientras Valentina prepara cena en cocina, siento paz profunda. Mi historia con Carolina es exactamente eso, historia. Capítulo cerrado en libro de mi vida. No lo borraría aunque pudiera, porque me enseñó lecciones invaluables sobre resiliencia, autodefensa e importancia de elegir parejas sabiamente. Esas lecciones han enriquecido mi segundo matrimonio inconmensurablemente. Aprecio la salud de mi relación con Valentina de maneras que no podría si no hubiera experimentado toxicidad de mi relación con Carolina. La traición de Carolina, su intento de humillarme públicamente en celebración familiar más importante, terminó siendo regalo retorcido. Me forzó a confrontar verdad que había estado evitando, que mi matrimonio era fundamentalmente disfuncional, que yo estaba siendo sistemáticamente disminuido, que merecía mejor. Su crueldad me empujó a defenderme de maneras que transformaron no solo mi situación inmediata, sino mi carácter fundamental. Me enseñó que bondad no requiere ser felpudo, que gentileza puede coexistir con límites firmes, que perdonar no significa olvidar ni permitir abuso continuo. Nicolás corre hacia mí ahora, Camila tambaleándose detrás con determinación de niña pequeña aprendiendo a caminar. Los levanto a ambos, sus risas llenando el aire. Valentina sale de cocina limpiándose manos en delantal, sonriendo con ternura al vernos. Cena en 10 minutos, anuncia. Esta es mi vida ahora. Simple, hermosa, genuina. No hay drama escondido, no hay agendas secretas, no hay manipulación sutil erosionando mi sentido de valor. Solo amor real entre personas que se eligen mutuamente diariamente. A veces, la vida nos rompe para reconstruirnos más fuertes. El hombre que era durante mi matrimonio con Carolina estaba gradualmente desapareciendo, perdiendo partes de sí mismo sin siquiera notarlo completamente. El hombre que soy ahora es más consciente, más fuerte, más capaz de proteger lo que me importa mientras mantiene compasión y humanidad.
Carolina me hizo un favor extraño al destruir tan espectacularmente nuestro matrimonio. Me liberó de jaula que ni siquiera sabía completamente que estaba habitando, y por eso, extrañamente, estoy agradecido. A veces los finales más dolorosos son puertas disfrazadas hacia comienzos más hermosos. La traición duele profundamente, pero defenderse no es venganza, es dignidad, es establecer límites, es demostrar que las acciones tienen consecuencias. Si estás pasando por algo similar, recuerda que el dolor es temporal, que mereces ser valorado y que cerrar un capítulo doloroso puede abrirte el camino hacia algo infinitamente mejor. Si esta historia te llegó, déjame un like para que YouTube la muestre a más personas que necesitan escucharla. Y si quieres más historias de superación, traición y justicia, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.